Mateo tenía 11 años y una mirada que parecía más vieja que su propio cuerpo. Caminaba descalzo por las calles empedradas de Puebla, con las manos extendidas y la voz apenas audible. El olor a pan recién horneado lo envolvía como un recordatorio cruel de lo que no podía tener. Frente a una panadería abarrotada se detuvo. Los clientes entraban y salían con bolsas de conchas, bolillos y cuernitos, mientras él, con el estómago vacío, murmuraba: «Señor, ¿me regala un pan, aunque sea duro?». Nadie respondía. Algunos lo miraban con desdén, otros fingían no escucharlo. Un comerciante, al verlo rondar, le gritó con brusquedad: «Lárgate de aquí, chamaco. Estás espantando a la clientela». El niño retrocedió con vergüenza, bajando la cabeza. Antes de seguir con esta historia que te tocará el corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte relatos que inspiran y transforman. Mateo siguió caminando. El calor del mediodía quemaba la piel y, sin embargo, él sentía un frío interno, un vacío que no era solo de hambre. Recordó a sus padres, que habían muerto en un accidente de carretera años atrás, dejándolo sin nadie. Desde entonces vagaba por la ciudad sobreviviendo con lo poco que encontraba, mendigando en mercados, plazas y esquinas. Pasó frente al Zócalo. Los portales llenos de cafeterías se veían tan lejanos como un sueño imposible. Turistas tomaban fotos de la catedral, familias reían, niños comían helado, y él apenas podía sostenerse de pie. Se sentó en una banca y abrazó sus rodillas. El aire cargado de polvo y humo de los camiones le raspaba la garganta. Miraba a la gente, preguntándose cómo podía ser invisible para todos. Su estómago rugió con fuerza, atrayendo miradas rápidas y molestas. Un niño de su edad, bien vestido, le lanzó una bolsa de frituras, vacía. La risa burlona de aquel grupo lo hirió más que el hambre. «Algún día», susurró para sí, «alguien me va a ver como persona». El recuerdo de su madre le vino de golpe. Ella solía hornear pan dulce en casa, y mientras lo sacaba del horno le decía: «El pan sabe mejor cuando se comparte». Aquellas palabras lo acompañaban siempre, aunque ahora parecían más un castigo que un consuelo. Se levantó para seguir buscando algo que llevarse a la boca. El corazón le latía rápido, no solo de hambre, sino de desesperanza. En la esquina de una calle estrecha, se acercó de nuevo a pedir. «Señora, ¿me da un bolillo, por favor?», dijo con la voz quebrada. La mujer lo miró con dureza y respondió: «Ponte a trabajar, chamaco flojo». Mateo no contestó. Sabía que, en realidad, nadie quería escuchar su historia. Caminó hasta una sombra junto a un muro y se sentó, agotado. Desde ahí observaba cómo otros niños corrían felices detrás de una pelota. Quiso unirse, pero su ropa rota y su rostro sucio eran barreras invisibles que lo mantenían aparte. Las horas pasaron lentamente. El sol descendía, tiñendo las fachadas coloniales de un naranja cálido. La belleza de la ciudad contrastaba con la crudeza de su vida. La soledad pesaba tanto como el hambre. El miedo a la noche que se acercaba empezaba a crecer en su pecho. Sabía que las calles se volvían más frías y peligrosas cuando la oscuridad llegaba. Mateo respiró hondo, tratando de reunir fuerzas. Cada rechazo era una piedra más en el camino que cargaba sobre los hombros, pero en el fondo de su corazón aún ardía una chispa de esperanza, débil pero obstinada. Con ella, se prometió seguir caminando, aunque no supiera hacia dónde. Con pasos vacilantes, dejó la sombra del muro y se adentró de nuevo en las calles, en busca de un gesto de bondad que, hasta ahora, parecía no existir. La tarde avanzaba y el estómago de Mateo ardía de vacío. Caminó hasta la plaza principal, donde los árboles altos ofrecían sombra y un poco de alivio. El bullicio del Zócalo contrastaba con su silencio interior. Vendedores de globos llamaban a los niños, parejas paseaban tomadas de la mano, turistas fotografiaban las fuentes iluminadas. Entre tanta vida, él se sentía como un fantasma. Se acercó a una banca
donde 3 niños de su edad comían un pedazo de pan envuelto en servilletas grasientas. El aroma lo hizo tragar saliva. Con timidez preguntó, ¿me regalan un poquito? Los chicos se miraron entre sí. Uno, de cabello alborotado y mirada dura, respondió con sorna. ¿Y por qué te lo daríamos? Nosotros también lo conseguimos con esfuerzo. Mateo bajó la mirada, consciente de que pedir no siempre despertaba compasión. Uno de los niños, con voz menos agresiva, partió un trozo pequeño y se lo extendió. Justo cuando iba a tomarlo, el primero le dio un manotazo y el pan cayó al suelo. «Si quieres comer, búscalo tú mismo», rió con crueldad. El corazón de Mateo se apretó, pero no contestó. Se agachó para recoger el pedazo del suelo polvoso. Lo limpió en su camiseta y lo llevó a la boca. El sabor seco y rancio no le importó. Era comida, y eso bastaba. Los otros siguieron riendo mientras él se alejaba en silencio. El cielo comenzaba a oscurecerse. Los faroles encendidos dibujaban sombras largas en el suelo. Mateo buscó un rincón donde pasar la noche, temiendo el frío que siempre lo acompañaba cuando el sol se escondía. El aire nocturno de Puebla, con su mezcla de olor a antojitos y humo de carbón, resultaba cruelmente tentador para un niño con hambre. Caminando por una calle lateral, vio a un anciano encorvado, lustrando zapatos frente a un local cerrado. Sus manos ásperas trabajaban con paciencia, aunque no había clientes a esa hora. El hombre levantó la vista y notó la fragilidad del muchacho. «Oye, chamaco, ¿qué haces rondando tan tarde?», preguntó con voz ronca pero cálida. Mateo dudó un instante y luego respondió, «Nada, solo busco dónde dormir». El anciano lo observó con atención. Había en sus ojos un cansancio parecido al del niño. «Ven, siéntate tantito», le ofreció señalando una caja de madera. Mateo aceptó. El hombre sacó de una bolsa un termo viejo y le sirvió un poco de café tibio en un vaso de plástico. «No es mucho, pero calienta el cuerpo», dijo. Mateo bebió despacio, saboreando el amargor que, para él, era un lujo. El calor le recorrió la garganta y sintió un alivio inmediato. «Gracias, señor», murmuró con voz casi quebrada. El anciano sonrió apenas. «Me llamo Julián. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» «Mateo». «Pues mira, Mateo, la calle es dura, pero uno aprende a resistir. No dejes que la vergüenza te tumbe. Siempre hay algo por lo cual seguir». El niño escuchó en silencio. Nadie le hablaba así desde hacía mucho tiempo. Las palabras del viejo no llenaban el estómago, pero sí algo más profundo. Don Julián le dio una manta raída. «Si quieres, quédate cerca de mí esta noche. Aquí por lo menos no estarás solo». Mateo asintió. Se acomodó en el suelo con la manta cubriéndole los hombros. Mientras el anciano recogía sus cosas, el niño miraba las luces de la ciudad reflejadas en el empedrado mojado por una llovizna ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño consuelo. La plaza no era un hogar, y el hambre seguía allí, pero la compañía de alguien que lo miraba como persona encendía una chispa diferente. Y aunque la noche apenas comenzaba, Mateo descubría que en medio de la indiferencia del mundo, todavía podían aparecer gestos que lo mantuvieran de pie. La mañana siguiente amaneció con un aire fresco que corría entre las calles coloniales. El sonido de las campanas de la catedral marcaba el inicio del día, mientras los vendedores ambulantes instalaban sus puestos alrededor del zócalo. Mateo, aún con la manta que don Julián le había prestado, despertó con el aroma de tamales y atole que flotaba en el ambiente. Su estómago volvió a recordarle la miseria en la que vivía, pero esta vez no se sintió completamente solo. El anciano estaba a su lado, preparando sus cepillos y betunes. «Buenos días, muchacho», dijo don Julián con voz áspera. «Buenos días, don», respondió Mateo frotándose los ojos. El anciano le tendió un pedazo de pan duro envuelto en papel. «No es mucho, pero te servirá para empezar el día». Mateo lo tomó agradecido. Masticó despacio, como si quisiera prolongar cada migaja. Entre mordida y mordida, observaba la vida alrededor.
Un grupo de mariachis comenzaba a afinar guitarras y trompetas en la esquina de la plaza. Su música se elevó con fuerza, llenando de energía el lugar. La gente aplaudía y algunos turistas bailaban. Mateo, hipnotizado, se acercó un poco más. El sonido del guitarrón le hizo vibrar el pecho y por un instante se olvidó del hambre. Se quedó mirando cómo uno de los músicos sonreía mientras cantaba, como si su voz naciera de una alegría inagotable. ¿Te gusta la música?, preguntó don Julián, que lo había seguido con paso lento. Mucho. Cuando los escucho, siento como si no tuviera problemas. El anciano asintió. La música tiene ese poder. Te recuerda que, aunque todo parezca perdido, todavía hay belleza en el mundo. Mateo guardó silencio, con los ojos brillantes. En su interior, algo empezaba a encenderse, una sensación de pertenencia que no sentía desde la muerte de sus padres. Al caer la tarde, don Julián lo invitó a acompañarlo a un taller abandonado donde solía dormir. El lugar estaba lleno de polvo y herramientas oxidadas, pero era un refugio mejor que la intemperie. Allí, el anciano extendió unas cobijas viejas sobre el piso. No es un palacio, pero al menos nos cubre del frío, dijo con una sonrisa cansada. Mateo se acomodó en el suelo agradecido. Gracias, don. Nadie me había tratado así en mucho tiempo. Mira, muchacho, respondió Julián mirándolo a los ojos. Yo también he pasado hambre y soledad, pero aprendí que la fe sostiene más que cualquier comida. Dios no abandona, aunque a veces parezca lo contrario. El niño lo escuchaba con atención. Aquellas palabras lo llenaban de un calor extraño, como si por fin alguien le diera permiso de creer en algo mejor. ¿Y si Dios ya se olvidó de mí?, preguntó en voz baja. El anciano lo miró con ternura. No, Mateo, Él siempre está, pero a veces nos habla a través de personas que ni imaginamos. Lo importante es no rendirse. El silencio envolvió el taller por unos segundos. Afuera, los grillos comenzaban a cantar. Mateo, recostado en el suelo, pensó en la música de los mariachis, en las palabras del viejo y en la chispa que había sentido esa mañana. Quizá la vida aún podía ofrecerle algo más que hambre y desprecio. Esa noche, antes de cerrar los ojos, susurró para sí mismo: si todavía hay alguien que me escuche, ayúdame a seguir. Y aunque no tuvo respuesta inmediata, la esperanza recién nacida lo acompañó hasta quedarse dormido. El amanecer en Puebla trajo consigo un aire frío, y Mateo, después de pasar la noche en el taller junto a don Julián, salió decidido a buscar algo para comer. El anciano se había quedado dormido, y él, con la energía que le daba la esperanza del día anterior, caminó hasta una calle donde el aroma de pan recién horneado lo envolvió como una promesa. El olor dulce y cálido lo hizo pensar en su madre otra vez, en aquellas mañanas cuando la casa se llenaba de conchas y chocolate caliente. Se acercó a la entrada de una panadería. La fila de clientes avanzaba con bolsas llenas y sonrisas satisfechas. Su mirada se fijó en unas migajas que habían caído al suelo, pequeñas pero suficientes para calmar el vacío de su estómago. Se inclinó con rapidez, extendiendo la mano. De pronto, una voz dura lo interrumpió. Tú! ¿Qué crees que haces? Era el panadero, un hombre robusto con el mandil manchado de harina. Lo observaba con los ojos encendidos de enojo. Solo quería recoger lo que tiraron, balbuceó Mateo temblando. ¡Ladrón!, gritó el hombre, empujándolo con el antebrazo. Aquí no necesitamos rateros. Los clientes comenzaron a mirarlos. Algunos fruncieron el ceño, otros se alejaron como si el niño fuera una amenaza. Una mujer murmuró: estos chamacos de la calle solo saben robar. Mateo sintió cómo la vergüenza lo consumía. No había robado nada, pero el señalamiento era más fuerte que la verdad. La gente lo miraba como si fuera menos que un animal. Tragó saliva, intentando hablar. No robé. Yo solo tengo hambre. El panadero lo interrumpió con desprecio. Si tienes hambre, trabaja, pero aquí no me vuelvas a aparecer. El corazón de Mateo latía con violencia. Las lágrimas querían salir, pero no quería darles ese triunfo a los que lo juzgaban. Dio un paso atrás,
tropezando con el borde de la acera. La multitud lo observaba como si fuera un espectáculo. Un niño que salía con una bolsa de bolillos se burló. «Mira, ni para robar sirve». Las risas hirieron más que cualquier empujón. Mateo bajó la cabeza y apretó los puños. En su interior hervía una mezcla de rabia y tristeza. ¿Qué había hecho para merecer ese desprecio? Solo tener hambre, solo querer sobrevivir. Cuando estuvo a punto de correr, sintió una mano sobre su hombro. Giró y encontró a don Julián, que había llegado siguiendo sus pasos. El anciano, con voz firme, dijo al panadero: «No acuse a este niño de lo que no hizo. ¿Desde cuándo recoger lo que sobra es un crimen?». El hombre bufó, pero ya no respondió. Dio media vuelta y regresó al interior de la panadería. La gente, poco a poco, se dispersó. Mateo se quedó temblando. Su orgullo estaba roto, y lo que más dolía era que nadie había mostrado compasión. Se sentía pequeño, insignificante. «No llore, chamaco», susurró don Julián, guiándolo hacia la calle lateral. «No vale la pena gastar lágrimas por quienes no saben mirar el corazón». Mateo respiró hondo, conteniendo el llanto. «¿Por qué todos me tratan como si fuera basura, don?», preguntó con voz quebrada. El anciano lo miró con seriedad. «Porque no entienden lo que es el hambre, hijo. Pero recuerda lo que te dije. Cada prueba es un camino. No dejes que te marquen con sus palabras. Tú vales más de lo que ellos creen». Las palabras penetraron en el corazón del niño como un bálsamo. Aún así, el dolor no desaparecía. Caminó en silencio, con la mirada fija en el suelo, mientras la pregunta rondaba en su cabeza. ¿Alguna vez alguien lo miraría sin desprecio? El aire de la mañana seguía impregnado de pan dulce, pero ahora aquel aroma le sabía a humillación. Mateo caminaba con la cabeza baja, después de la humillación sufrida frente a la panadería. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Don Julián lo acompañaba en silencio, respetando el nudo de emociones que lo sofocaba. Las calles de Puebla se llenaban de aromas a guisos caseros y tortillas recién hechas, un tormento para alguien que llevaba días sin probar un verdadero plato de comida. En una esquina, un pequeño local llamó su atención. Era una fonda pintada de colores vivos, con mesas sencillas y un comal humeante en la entrada. El olor de frijoles refritos, arroz rojo y tortillas calientitas se esparcía en el aire. Mateo se detuvo frente a la puerta, incapaz de apartar la vista. «Vamos, chamaco», dijo don Julián con voz suave. «No te quedes parado». Mateo asintió, aunque no tenía intención de entrar. Sabía que la gente lo vería con la misma desconfianza de siempre. Sin embargo, algo distinto ocurrió. Una mujer de mediana edad, de rostro bondadoso y manos firmes, salió del local para colocar un guisado sobre la mesa de un cliente. Sus ojos se cruzaron con los de Mateo. Ella lo observó un instante, notando su ropa rota y la expresión derrotada en su cara. En lugar de apartarse, se acercó. «¿Tienes hambre, muchacho?», preguntó con tono maternal. Mateo, sorprendido, dudó en responder. «Sí», admitió en un hilo de voz. La mujer lo tomó del hombro y lo condujo hacia el interior. «Ven, pasa. Aquí nadie te va a correr». Don Julián sonrió con alivio y se quedó en la puerta, como si supiera que aquel momento era solo para el niño. Mateo se sentó en una mesa de madera, incómodo por la mirada de algunos clientes. La mujer entró a la cocina y regresó con un plato humeante de frijoles, arroz y tortillas recién hechas. Lo colocó frente a él con delicadeza. «Come, hijo, no tengas pena». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Tomó la tortilla y la usó como cuchara para probar el arroz. El sabor cálido y hogareño lo transportó de inmediato a los recuerdos de su madre. Cada bocado era como un abrazo perdido en el tiempo. «Está muy rico. Gracias, señora», murmuró con sinceridad. Ella sonrió, acariciándole el cabello enmarañado. «Me llamo Teresa. Y mientras yo tenga comida, tú tendrás un lugar donde llenar el estómago». Mateo no supo qué responder. Nunca había escuchado una promesa así desde que quedó huérfano.
En la mesa de al lado, un cliente murmuró con desdén: «Luego se llenará esto de vagos si los atiende». Teresa giró la cabeza con firmeza. «En mi fonda nadie se queda con hambre», replicó sin perder la calma. «Y si alguien no está de acuerdo, la puerta está abierta». El hombre bajó la mirada, avergonzado. Mateo continuó comiendo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo el mundo le mostraba un rostro distinto. El murmullo de los comensales, el chisporroteo del aceite en la cocina, el calor de la comida en su estómago, todo le parecía un milagro cotidiano. Cuando terminó, Teresa le sirvió un vaso de agua fresca y le dijo: «Puedes venir cuando lo necesites. Tal vez no siempre haya mucho, pero nunca te voy a negar un plato». Mateo apretó los labios, intentando contener la emoción. «No sé cómo agradecerle». «Con que sigas adelante, hijo. Eso es suficiente». Al salir de la fonda, acompañado de don Julián, el niño sintió que algo nuevo crecía dentro de él. No era solo el alivio de haber comido, era la certeza de que aún existían personas dispuestas a tender la mano, y esa certeza lo acompañó mientras la tarde se teñía de rojo sobre los tejados coloniales. Durante los días siguientes, Mateo comenzó a regresar a la fonda de Teresa. Al principio lo hacía con timidez, temiendo que sus palabras fueran solo un gesto pasajero de bondad, pero ella siempre lo recibía con una sonrisa y un plato sencillo que sabía a cielo. Una tarde, mientras barría la entrada por iniciativa propia, Teresa salió y lo observó con curiosidad. «¿Quién te pidió que hicieras eso, muchacho?», preguntó, cruzándose de brazos. Mateo se detuvo, temeroso de haber cometido un error. «Nadie, pero pensé que si ayudaba un poco, tal vez no me sentiría tan inútil». La mujer guardó silencio un momento y luego esbozó una sonrisa. «Está bien, sigue barriendo. Y cuando termines, ven a la cocina». El corazón de Mateo dio un salto. No recordaba la última vez que alguien le había dado una responsabilidad real. Terminó el trabajo con esmero, recogiendo hasta el último papel del suelo. Luego entró donde Teresa lo puso a lavar platos. El agua estaba fría y el jabón le irritaba las manos, pero él se mantuvo firme. «¿Quieres aprender a hacer tortillas?», preguntó ella más tarde mientras encendía el comal. Mateo la miró sorprendido. «¿Yo?». «Sí, tú». Teresa colocó una bolita de masa en sus manos. «No es tan difícil, pero requiere paciencia». Con torpeza, Mateo comenzó a aplanarla. La primera quedó chueca, la segunda rota. Teresa rió suavemente. «Nadie nace sabiendo. Lo importante es intentarlo». El niño sintió algo que no conocía: orgullo. Ver la tortilla inflarse un poco sobre el comal le dio una satisfacción nueva, como si su vida pudiera tener un rumbo distinto. Esa noche, al volver con don Julián al taller abandonado, Mateo le contó lo sucedido. «Hoy hice una tortilla», dijo con una sonrisa tímida. El anciano lo miró con ojos brillantes. «¿Ves, chamaco? Ya no solo recibes, ahora también das». Ese es el primer paso para dejar de ser invisible. Mateo se abrazó a la manta que lo cubría. En su pecho, una semilla de esperanza crecía con fuerza. Pero no todos compartían esa visión. Al día siguiente, mientras se dirigía a la fonda, se encontró con los mismos niños de la plaza. El de cabello alborotado lo detuvo con un gesto burlón. «¿Y ahora qué, Mateo? ¿Ya eres el sirviente de la señora de la fonda?». Los demás rieron. El niño tragó saliva intentando no responder con enojo. «No soy sirviente, solo estoy ayudando». «¿Ayudando?», replicó el otro empujándolo ligeramente. «Te crees mejor que nosotros, ¿verdad?». Mateo negó con la cabeza, pero por dentro sentía un nudo. No quería enemistarse con ellos, sabía que eran como él, huérfanos de la calle. Sin embargo, las palabras pesaban como piedras. «Haz lo que quieras, pero no olvides quién eres», dijo otro de los chicos antes de marcharse. «Siempre serás un callejero». El eco de esas frases lo persiguió todo el día, incluso mientras Teresa le enseñaba a preparar frijoles de la olla. Cada cucharada que probaba, cada instrucción que recibía, era una batalla contra esas voces que querían arrastrarlo de vuelta a la miseria.
Al final de la jornada, Teresa notó su silencio. ¿Te pasa algo, Mateo?, preguntó con suavidad. El niño dudó, pero finalmente dijo: «Hoy me dijeron que nunca dejaré de ser un callejero». La mujer lo miró fijamente y respondió: «Ellos no deciden quién eres. Lo decides tú, cada día, con lo que haces». Las palabras quedaron grabadas en su mente. Esa noche, mientras la ciudad se apagaba bajo las estrellas, Mateo comprendió que algo estaba cambiando dentro de él. Ya no era solo un niño que pedía pan, era alguien que comenzaba a creer en su propio valor. El sol del mediodía caía implacable sobre las calles de Puebla cuando Mateo salió de la fonda con una bolsa pequeña. Teresa le había regalado un pan recién horneado como agradecimiento por ayudarla a limpiar la cocina. El niño lo sostenía con cuidado, casi con miedo de que desapareciera entre sus manos. Aquel pedazo de pan no era solo alimento, era un símbolo de confianza, un gesto que lo hacía sentirse parte de algo. Pero al doblar la esquina, la risa burlona de los niños de la calle lo detuvo. Eran los mismos con los que había tenido roces días atrás. El de cabello alborotado, que todos llamaban Chucho, lo miró con una mezcla de desafío y desprecio. «Mira nada más», dijo alzando la voz. «El nuevo trabajador de la señora Teresa. Seguro ya se cree dueño de la fonda». Los otros lo rodearon, bloqueándole el paso. Mateo apretó el pan contra su pecho. «Déjenme en paz, no les estoy haciendo nada», respondió, con el corazón latiendo fuerte. Chucho dio un paso adelante y extendió la mano. «Danos ese pan, tú ya tienes quien te alimente. Nosotros no». Mateo lo miró fijamente. Sabía que ellos también pasaban hambre, pero ese pedazo era lo único que tenía en ese momento. «Es mío», dijo en voz baja. «Teresa me lo dio por ayudarla». Las risas no se hicieron esperar. «Escuchen, ahora resulta que trabaja y que merece recompensas». Chucho lo empujó con fuerza. «No te hagas el importante». Mateo tropezó, casi cayendo al suelo, pero se sostuvo. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Ellos no deciden quién eres, lo decides tú, cada día, con lo que haces». Respiró hondo, intentando no dejarse arrastrar por la rabia. «No voy a pelear con ustedes», dijo con firmeza. «Si tienen hambre, pidan en otro lado, pero esto es mío». Los chicos se miraron entre sí, incrédulos. Chucho frunció el ceño y con un movimiento rápido le arrebató el pan. «Entonces no pelearás, ¿eh? Mejor para nosotros». Mateo sintió un nudo en el estómago, no solo por el hambre que continuaba, sino por la impotencia de ver cómo lo despojaban de lo único que tenía. «Eso no está bien», murmuró con voz quebrada. «La calle no es justa, Mateo», replicó Chucho con dureza. «Aquí sobreviven los más fuertes». El grupo se alejó, repartiendo el pan entre ellos. Mateo se quedó quieto, con los puños cerrados y las lágrimas contenidas. Por dentro una batalla rugía. Parte de él quería correr detrás de ellos y recuperar lo que era suyo. Otra parte sabía que hacerlo solo lo hundiría en la misma violencia que tanto odiaba. Respiró hondo y, en lugar de seguirlos, decidió caminar hacia otra dirección. Sentía la derrota, pero también una extraña claridad. No necesitaba demostrar fuerza con golpes. La verdadera fuerza estaba en resistir sin perder lo que estaba aprendiendo. Al llegar al taller, don Julián lo encontró sentado, cabizbajo. «¿Qué pasó, chamaco?», preguntó, viendo su rostro sombrío. «Me quitaron el pan», contestó Mateo con un hilo de voz. «Yo no quise pelear». El anciano lo observó con atención. Luego asintió lentamente. «Hiciste bien». La violencia solo trae más miseria. Aunque ahora duela, recuerda que quien sabe aguantar gana de otra forma. Mateo levantó la vista. «Pero me siento débil, don». «No, hijo, al contrario, te hiciste más fuerte al no dejar que ellos decidieran tu camino». Las palabras calaron hondo. Aún con el estómago vacío, Mateo descubrió que la dignidad podía alimentar más que un pedazo de pan. Y aunque la herida de la injusticia lo acompañaba, también lo hacía una nueva certeza. Su valor no dependía de lo que los demás le arrebataran.
La noche había caído sobre Puebla y el frío se colaba por cada rendija de la ciudad. Mateo, exhausto después de la humillación y el robo, deambulaba sin rumbo. Las calles adoquinadas brillaban con la luz tenue de los faroles, mientras la gente apresuraba el paso para refugiarse en sus casas. Nadie reparaba en aquel niño flaco, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado por el cansancio. Llegó frente a la iglesia de Santo Domingo. La puerta lateral estaba entreabierta y un resplandor cálido de velas se escapaba hacia la calle. Mateo, empujado por la necesidad de un refugio, entró con pasos inseguros. El silencio del templo lo envolvió de inmediato, roto solo por el murmullo de algunos fieles rezando. El aire olía a incienso, y ese aroma lo hizo sentir protegido. Se sentó en una de las bancas traseras temblando. El hambre lo había debilitado tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Dios», susurró con voz ronca, «si de verdad me escuchas, dame una señal, algo que me diga que no estoy solo». El peso del cansancio lo venció, y poco a poco se quedó dormido. En sus sueños, el eco de las oraciones se transformó en un murmullo sereno. Mateo abrió los ojos en ese mundo onírico y vio a su lado a un hombre vestido con túnica sencilla, con una mirada llena de ternura. «¿Quién es usted?», preguntó con el corazón latiendo fuerte. El hombre sonrió y le tendió un pedazo de pan. «Soy quien nunca te ha dejado. Come, Mateo». El niño tomó el pan con manos temblorosas y al probarlo, sintió un calor recorrerle todo el cuerpo. No era un alimento común, era como si la esperanza misma se hubiera hecho sabor. «Tengo miedo. Todos me desprecian», confesó con lágrimas en los ojos. «No estás solo», respondió el hombre con voz firme pero suave. «Mientras sigas caminando y confiando, siempre encontrarás a alguien que te tienda la mano. El dolor es grande, pero también lo es la fuerza que llevas dentro». Mateo quiso abrazarlo, pero en ese instante el hombre desapareció como un rayo de luz. Despertó sobresaltado, con el corazón aún agitado y las mejillas húmedas de lágrimas. Miró alrededor. Estaba en la misma banca de la iglesia, pero el sueño había dejado una huella tan real que sentía el sabor del pan aún en la boca. Se frotó los ojos, confundido, cuando escuchó una voz humana, esta vez tangible. «Muchacho, ¿quieres un poco de leche y pan?». Era el sacristán, un hombre mayor que acomodaba velas cerca del altar. Sostenía en la mano una jarra de leche caliente y un plato con un par de piezas de pan blanco. «Se ve que tienes hambre», añadió con amabilidad. Mateo dudó un segundo. El recuerdo de su sueño seguía tan vivo que pensó que quizá se trataba de la respuesta a su súplica. Se levantó y con un hilo de voz dijo: «Sí, muchas gracias». El sacristán le entregó la comida y acarició su cabeza. «Dios siempre manda lo que necesitamos, hijo. Solo hay que tener paciencia». Mateo mordió el pan con cuidado. El calor de la leche le devolvió fuerzas, y la sensación fue tan poderosa que no pudo contener las lágrimas. Aquella noche comprendió que, aunque el mundo lo hubiera rechazado, había algo más grande que lo acompañaba. Tal vez no era un milagro como los de los cuentos, pero era suficiente para renovar su esperanza. Al salir de la iglesia, con el estómago aliviado y el corazón encendido, se prometió no rendirse. Algo le decía que el camino apenas comenzaba y que debía seguir caminando incluso en medio de la oscuridad. La mañana siguiente amaneció clara, con un cielo azul que parecía extenderse sin fin sobre Puebla. Mateo salió de la iglesia con una energía distinta. El recuerdo de aquel sueño y el gesto del sacristán lo acompañaban como una luz interior que disipaba la oscuridad de los días pasados. Caminó por las calles empedradas con una determinación que nunca antes había sentido. Al llegar a la fonda, Teresa lo recibió con una sonrisa amplia. «Buenos días, Mateo», dijo mientras acomodaba unas cazuelas humeantes en el mostrador. «Te esperaba». El niño la miró con una mezcla de gratitud y decisión. «Señora Teresa, ¿puedo pedirle algo?». Ella lo observó intrigada. «Claro, dime». Mateo tragó saliva y con voz firme dijo: «Quiero aprender a cocinar».
No quiero solo venir a comer, quiero trabajar, ayudar, aprender lo que usted hace. Teresa se sorprendió por la seriedad en sus ojos. ¿De verdad estás dispuesto? No es fácil. La cocina cansa, quema, ensucia. Sí, respondió sin titubear. Estoy dispuesto. La mujer lo miró unos segundos en silencio, como si buscara leer su corazón. Finalmente asintió. Muy bien, pues hoy vas a empezar. Ese día, Mateo descubrió un mundo nuevo. Teresa le mostró cómo lavar bien las verduras, cómo preparar el arroz rojo con jitomate y cómo mantener el fuego del comal parejo para que las tortillas salieran suaves. El niño observaba cada movimiento con fascinación, memorizando olores y sabores. «Pon atención, Mateo», decía Teresa mientras revolvía un guiso de mole poblano. «La cocina es paciencia y cariño. Sin eso nada sabe bien». El aroma del mole lo envolvió, espeso y dulce, con ese toque de chile que lo hacía inconfundible. Mateo cerró los ojos un instante, como si grabara en su memoria aquel olor para siempre. Con el paso de las horas, aunque sus manos quedaron enrojecidas por el agua caliente y sus brazos cansados por cargar cazuelas, no dejó de sonreír. Algo dentro de él se fortalecía. Por primera vez, sentía que podía construir un futuro distinto. Al caer la tarde, Teresa le ofreció un plato de lo que habían cocinado juntos. «Prueba, es tuyo», le dijo con un gesto orgulloso. Mateo comió con entusiasmo. El arroz estaba suave, el mole delicioso, las tortillas aún calientes. Cada bocado le sabía a triunfo. «Está increíble», murmuró con ojos brillantes. «Yo ayudé a hacer esto». Teresa rió. «Claro que sí. Y lo hiciste bien». Ese reconocimiento encendió un fuego en su pecho. Pensó en las palabras del hombre de su sueño. Mientras sigas caminando y confiando, siempre encontrarás a alguien que te tienda la mano. Ahora comprendía que no se trataba solo de recibir ayuda, sino también de esforzarse para transformarla en algo más grande. Al terminar la jornada, mientras guardaban los utensilios, Mateo se armó de valor y dijo: «Señora Teresa, gracias por darme esta oportunidad. Prometo no fallarle». Ella lo miró con ternura. «No me fallas a mí, Mateo. Te cumples a ti mismo». Esa noche, al regresar con don Julián, el niño le contó todo con entusiasmo. El anciano lo escuchó con paciencia, mientras sus arrugas se suavizaban en una sonrisa. «¿Ves, chamaco?», dijo. «Te lo dije, siempre hay algo por lo cual seguir. Ahora encontraste tu camino». Mateo miró al cielo estrellado y pensó que, aunque aún quedaban pruebas por delante, ya no tenía miedo. Había descubierto un propósito, y ese propósito lo mantenía de pie. Las semanas pasaron y Mateo se fue convirtiendo en una presencia habitual en la fonda de Teresa. Cada día aprendía algo nuevo: a preparar un guiso, a sazonar con cuidado, a atender a los clientes con respeto. Poco a poco, la timidez que lo envolvía fue cediendo ante una seguridad recién descubierta. Pero con los pequeños avances también llegaron las primeras sombras. Una tarde, mientras barría la entrada, escuchó un murmullo áspero a su alrededor. Era don Ramiro, dueño de la carnicería de la esquina, un hombre robusto y de voz grave que observaba la fonda con ojos recelosos. «¿De verdad lo tiene trabajando aquí, Teresa?», preguntó en tono acusador, cruzándose de brazos. «Ese chamaco es de la calle, pura mala fama va a traer». Teresa, que acomodaba platos en una mesa, lo miró con firmeza. «Mateo no es ningún problema, Ramiro. Está aprendiendo y ayudando». «Aprendiendo a robar, seguro», replicó el hombre, elevando la voz para que lo escucharan los clientes. «No entiendo cómo confías en alguien así». Las palabras cayeron como un balde de agua helada sobre Mateo. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El miedo regresó, ese miedo a ser rechazado una vez más. «Yo no he robado nada», se defendió con voz temblorosa. «Solo quiero trabajar». Ramiro soltó una risa sarcástica. «Claro, claro, todos dicen lo mismo, hasta que un día falte algo y ya veremos quién fue». Algunos clientes comenzaron a susurrar, y esa mezcla de miradas desconfiadas perforaba el corazón del niño. Teresa, sin embargo, no cedió.
En mi negocio yo decido a quién ayudo, Ramiro, y mientras Mateo esté aquí lo respetas. El carnicero resopló y se marchó murmurando, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en algunos. Más tarde, cuando los clientes se habían ido y el silencio se apoderaba de la fonda, Mateo se sentó en una de las sillas cabizbajo. Teresa lo observó mientras limpiaba la mesa. «Te duele lo que dijeron, ¿verdad?». El niño asintió sin levantar la vista. «Tengo miedo de que por mi culpa usted pierda clientes. No quiero ser una carga». Teresa se acercó y le levantó el mentón con suavidad. «Escúchame, Mateo. La gente siempre habla, pero la verdad se demuestra con hechos. Tú trabajas bien, aprendes rápido y eres honesto. Eso vale más que cualquier murmullo». El niño tragó saliva. «¿Y si un día ya no me cree? Mientras yo vea en tus ojos la misma determinación que hoy, nunca dejaré de confiar en ti». Mateo respiró hondo. Las palabras de Teresa lo llenaban de valor, pero en su interior la inseguridad seguía golpeando. Sabía que un error bastaría para que lo señalaran de nuevo. Esa presión lo hacía caminar con cuidado, como si cada paso fuera decisivo. Al día siguiente, al atender a los clientes, Mateo se esforzó el doble. Sonreía aunque el cansancio lo venciera, cuidaba cada detalle al servir los platillos y no dejaba que una tortilla se le pasara en el comal. Aún así, no podía dejar de escuchar los cuchicheos de algunos que lo miraban con desconfianza. Cuando terminó la jornada, se recostó en el viejo catre del taller junto a don Julián. El anciano notó su silencio. «¿Qué pasa, chamaco?». «Siento que todos esperan que falle, don, como si solo vieran al huérfano de la calle». Julián suspiró. «Entonces demuéstrales que se equivocan, no con palabras, sino con tu trabajo. La confianza no se pide, se gana». Mateo cerró los ojos. Sabía que ese sería su verdadero desafío, demostrar cada día que no era lo que decían de él. Y aunque el miedo persistía, también lo hacía la decisión de no rendirse. El amanecer traía un aire fresco que anunciaba un día agitado en la fonda. Teresa había recibido el aviso de que unos clientes habituales, una pareja de comerciantes del mercado cercano, vendrían acompañados de amigos. Era la oportunidad de demostrar que su cocina seguía siendo la mejor de la zona, y no quería decepcionarlos. «Hoy será un día importante, Mateo», dijo ella mientras preparaba la cocina. «Necesito tu ayuda más que nunca». El niño se irguió, con los nervios reflejados en el rostro. «Haré todo lo que pueda, señora Teresa». La mujer lo observó unos segundos y luego, con una sonrisa firme, añadió: «No, Mateo, hoy no solo ayudarás, hoy cocinarás un platillo tú solo». El corazón del niño dio un vuelco. «¿Yo? Cocinar para clientes». «Sí, es hora de que confíes en lo que has aprendido». Las manos de Mateo comenzaron a sudar. Recordó todas las veces en que lo habían juzgado y humillado. Un error bastaría para darles la razón, pero también recordó las palabras de Teresa. «Lo decides tú cada día con lo que haces». Respiró hondo y aceptó. «Está bien, dígame qué debo preparar». Un guiso sencillo pero sabroso, arroz rojo con pollo y un toque de epazote. Mateo se puso a trabajar. Lavó el arroz con cuidado, picó jitomates y cebolla, encendió el fuego. El olor del sofrito comenzó a llenar la fonda. Su corazón latía con fuerza. Cada paso parecía un examen. Teresa lo observaba en silencio, sin intervenir, dejando que el niño enfrentara la prueba. Cuando el arroz estuvo listo y el pollo bien cocido, lo sirvió con manos temblorosas en platos de barro. Colocó tortillas calientes al costado y miró a Teresa en busca de aprobación. Ella asintió con un gesto que lo alentó a avanzar. Los clientes llegaron poco después. Saludaron con entusiasmo y se acomodaron en la mesa más amplia. Teresa les ofreció agua de Jamaica y luego presentó el platillo preparado por Mateo sin revelar que era obra suya. El niño observaba desde la cocina, con el estómago encogido por la tensión. Cada bocado que daban los clientes era un golpe de adrenalina. Hasta que finalmente uno de ellos sonrió. «Qué arroz tan sabroso, tiene el punto exacto de sazón». Otro añadió: «El pollo está jugoso
y el epazote le da un sabor casero único. Mateo sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Teresa, con orgullo en la mirada, lo llamó. «Vengan, quiero presentarles al cocinero». El niño se acercó con pasos tímidos. «¿Él?», preguntó uno de los clientes sorprendido. «¿Este muchacho lo preparó?». «Así es», respondió Teresa con serenidad. «Él es Mateo, mi aprendiz». Hubo un silencio breve, seguido de sonrisas. «Pues tiene un gran futuro, señora. No cualquiera cocina así a su edad». Mateo bajó la mirada, ruborizado, pero en su interior una ola de orgullo lo llenaba. Esa validación no era solo un halago, era la prueba de que su esfuerzo tenía frutos. Cuando los clientes se fueron, dejando palabras de agradecimiento, Teresa se acercó al niño y le puso una mano en el hombro. «¿Ves lo que eres capaz de hacer?». «Sí», respondió Mateo con la voz quebrada. «Por primera vez siento que sirvo para algo». «Sirves para mucho más de lo que imaginas», afirmó Teresa. Esa noche, de regreso al taller, Mateo le contó a don Julián lo sucedido. El anciano lo escuchó con ojos brillantes. «Te dije que el trabajo da dignidad, chamaco. Hoy la vida te lo confirmó». Mateo sonrió. En su pecho ya no había solo hambre o miedo. Había orgullo, un fuego nuevo que lo impulsaba a seguir creciendo. Los días siguientes al éxito con los clientes fueron de entusiasmo para Mateo. Cada mañana se levantaba con más energía, dispuesto a aprender nuevas recetas y demostrar que podía ser útil. Teresa lo trataba como a un hijo, y don Julián lo animaba con palabras de sabiduría. Pero el brillo de aquella etapa pronto se vio ensombrecido por un eco del pasado. Una tarde, mientras acomodaba mesas en la fonda, escuchó voces conocidas fuera. Se asomó y vio a Chucho y a los otros niños de la calle acercándose con pasos rápidos. El corazón le dio un vuelco. «Miren nada más», dijo Chucho con tono burlón. «El niño prodigio sigue jugando a ser cocinero». Mateo respiró hondo y trató de mantener la calma. «No estoy jugando, estoy trabajando». Los chicos entraron sin pedir permiso. Uno de ellos empezó a curiosear entre las cazuelas, otro se metió detrás del mostrador. Mateo dio un paso adelante, nervioso. «No pueden estar aquí, váyanse». «¿Y quién nos va a correr, tú?», se mofó Chucho, tomando un par de tortillas de una canasta. En ese momento, Teresa salió de la cocina. Su rostro se endureció al ver la situación. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz firme. Chucho sonrió con descaro. «Solo venimos a probar la comida. No es delito, ¿verdad?». «Aquí no se roba ni se falta al respeto», respondió Teresa, plantándose frente a ellos. «Si tienen hambre, pidan, pero no se comporten como rateros». Mateo miraba todo con el corazón en la garganta. Sabía lo que era pasar hambre, pero también sabía que aquello no estaba bien. Se armó de valor y se dirigió a ellos. «Yo sé lo que sienten», dijo con voz firme. «Yo también tuve hambre y miedo, pero encontré una oportunidad aquí trabajando. Ustedes también pueden cambiar». Los niños se rieron. «¿Cambiar?», replicó uno. «Nadie nos va a dar trabajo como a ti». «Sí pueden», insistió Mateo, «pero tienen que decidirlo. Yo no peleé cuando me quitaron el pan, y aún así seguí adelante». El silencio cayó por un instante. Chucho apretó los labios, sin saber qué contestar. Uno de los más pequeños, con la mirada cansada, murmuró: Yo quiero lo mismo que tú. Estoy harto de vivir así». Otro asintió con timidez. «Yo también». Mateo los miró con esperanza. «Entonces quédense. Teresa puede ayudarlos como me ayudó a mí, pero deben respetar este lugar». La mujer observó a los niños, midiendo sus intenciones. Finalmente, con un suspiro, dijo: «Si de verdad quieren cambiar, aquí tendrán comida y trabajo, pero no toleraré abusos». Chucho bufó y dio media vuelta. «Hagan lo que quieran, yo no necesito favores de nadie». Se marchó con pasos duros, mientras los otros dos se quedaron, indecisos pero con la chispa de una nueva posibilidad brillando en sus ojos. Teresa los hizo pasar y les dio un plato sencillo de arroz con frijoles. Mateo los observaba comer,
recordando sus propios días de desesperación. Sentía que, de alguna forma, su historia comenzaba a repetirse en otros. «Gracias», dijo uno de los niños con la boca llena, casi sin levantar la vista. Mateo sonrió. «No me den las gracias a mí, solo aprovechen la oportunidad». Aquella tarde, mientras limpiaban juntos después del cierre, Teresa le habló en voz baja. «Tu voz tuvo más fuerza que mis advertencias. Les mostraste que otro camino es posible». El niño sintió un orgullo nuevo. No solo estaba cambiando su vida, sino que empezaba a ser ejemplo para otros. Y aunque sabía que el camino aún sería difícil, descubrió que compartir su esperanza lo hacía más fuerte. El rumor comenzó a esparcirse entre los vecinos. La fonda de Teresa no solo servía buena comida, también se había convertido en un refugio para quienes más lo necesitaban. Lo que empezó con Mateo ahora se extendía a 2 niños más, que poco a poco aprendían tareas sencillas bajo la mirada paciente de Teresa y el ejemplo del mismo Mateo. Una tarde, mientras los clientes llenaban las mesas, un comerciante del mercado comentó en voz alta: «Aquí no solo se come bien, también se respira otra cosa, como esperanza». Las palabras resonaron y varios asintieron. La fonda empezó a ser vista no solo como un negocio, sino como un lugar donde la dignidad encontraba espacio. Mateo, que servía vasos de agua fresca, escuchó el comentario y sintió un nudo en la garganta. Recordó el día en que había sido humillado en la panadería, señalado como ladrón. Ahora lo reconocían por su esfuerzo, no por su miseria. «¿Escuchaste, muchacho?», dijo Teresa acercándose con una sonrisa. «La gente habla de ti con respeto». «Nunca pensé que eso pudiera pasar», respondió él con voz baja. «Es porque has trabajado con el corazón», replicó ella. «Y eso siempre se nota». Los clientes comenzaron a pedir específicamente los platillos preparados por Mateo. Su sazón se distinguía en los frijoles, en el arroz, en las tortillas recién hechas. Cada halago era un bálsamo que curaba las heridas del pasado, pero el reconocimiento más importante llegó de alguien especial. Una tarde, don Julián entró con paso lento, apoyado en su bastón. El anciano se veía más cansado que de costumbre. Sus ojos hundidos revelaban la enfermedad que lo debilitaba. Aún así, al ver a Mateo atendiendo con destreza, sonrió con orgullo. «Mírate nada más, chamaco», dijo con voz ronca. «Ya no eres el niño que pedía migajas, eres alguien que construye». Mateo corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Si no fuera por usted, don, yo no estaría aquí. Usted me dio las primeras palabras que me levantaron». El viejo le acarició la cabeza. «Yo solo te mostré que no estabas solo. Lo demás lo hiciste tú». Teresa observó la escena con emoción. «Julián, su muchacho ha sido una bendición para todos nosotros». El anciano asintió, aunque un brillo de tristeza cruzó sus ojos. «Eso me basta para irme tranquilo cuando llegue mi hora». Mateo lo miró con alarma. «No diga eso, don. Lo necesito conmigo». «Todos partimos algún día, hijo», respondió con calma. «Lo importante es dejar algo bueno atrás. Tú ya empezaste a hacerlo». Las palabras golpearon el corazón del niño como un recordatorio de lo efímero de la vida. Comprendió que la misión no era solo salvarse a sí mismo, sino ayudar a otros, como don Julián había hecho con él. Esa misma semana, la comunidad comenzó a mostrar gestos inesperados. Una señora llevó una caja de verduras para apoyar la fonda. Un joven músico ofreció tocar los fines de semana para atraer clientes. Los vecinos, antes indiferentes, ahora se sentían parte de un esfuerzo colectivo. Una noche, al cerrar el local, Teresa se acercó a Mateo y le dijo: «¿Te das cuenta de lo que has logrado? La gente cree en ti, en nosotros. Eso no pasa todos los días». El niño levantó la vista hacia el cielo estrellado. «Prometo seguir ayudando, como usted me ayudó. No quiero que nadie vuelva a sentirse invisible como yo me sentí». El murmullo de la ciudad parecía acompañar aquella promesa. El pequeño huérfano que un día pedía pan en las calles, ahora era visto como ejemplo, y en su corazón la gratitud y la fe se entrelazaban para darle fuerzas.
El reconocimiento de la comunidad había transformado la fonda en algo más que un simple negocio. Mateo lo notaba cada día al ver llegar a personas no solo a comer, sino también a ofrecer apoyo. La semilla de bondad que Teresa había sembrado crecía, y él sentía que era momento de dar un paso más. Una tarde, mientras lavaba platos, se acercó a Teresa con gesto serio. «Señora, quiero pedirle algo». «¿Qué pasa, hijo?», preguntó ella, dejando a un lado la cuchara con la que removía un guiso. «Quiero organizar una colecta, no para mí, sino para los niños que siguen en la calle. Yo sé lo que se siente no tener nada, y ahora que tengo un poco quiero compartir». Teresa lo miró en silencio unos segundos. Sus ojos se llenaron de ternura y orgullo. «Mateo, esa es la prueba de que tu corazón ha crecido. Claro que lo haremos». La noticia corrió rápido. Al principio algunos dudaron, pero pronto los vecinos comenzaron a llegar con bolsas de arroz, frijoles, tortillas, verduras. Un carnicero donó pollo. Una panadera ofreció conchas recién horneadas. El ambiente en la fonda era distinto. Se respiraba un espíritu de unidad que hacía tiempo no se veía en el barrio. El día de la colecta, las mesas se llenaron de comida. Teresa organizaba a los voluntarios, mientras Mateo y los otros niños repartían platos a pequeños que llegaban con los pies descalzos y los ojos cansados, tal como él había llegado tiempo atrás. «Toma, come tranquilo», decía Mateo mientras servía arroz a un niño flaco. «Aquí nadie te va a correr». El pequeño lo miró con timidez antes de sonreír y aceptar la comida. Esa mirada bastó para que Mateo entendiera que cada esfuerzo valía la pena. En medio del bullicio, don Julián apareció apoyado en su bastón. Se veía más débil, pero su sonrisa era luminosa. «Sabía que lo lograrías, chamaco», dijo con voz entrecortada. «Convertiste tu dolor en esperanza para otros». Mateo lo abrazó con fuerza. «Todo lo que hago es gracias a lo que usted me enseñó». El anciano cerró los ojos un instante, disfrutando del momento. «Recuerda siempre esto. Lo que recibiste un día, multiplícalo en otros. Ese es el verdadero legado». Las palabras quedaron grabadas en su corazón como fuego. La colecta continuó hasta entrada la noche. Los vecinos cantaban, los niños reían mientras comían, y la fonda brillaba con una calidez especial. Mateo observaba todo con lágrimas contenidas. Aquel lugar que antes había sido solo un refugio para su hambre, ahora era un faro para muchos. Teresa se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo lograste, Mateo. No solo cambiaste tu destino, también estás cambiando el de otros». Él respiró profundamente y respondió: «No quiero que esto se detenga. Quiero que cada día haya menos niños invisibles». Esa noche, al cerrar los ojos, recordó el sueño en la iglesia, cuando Jesús le había tendido un pedazo de pan. Entonces comprendió el verdadero sentido de aquel mensaje. No era solo alimento para él, sino el impulso para alimentar la esperanza de muchos más. Y así, bajo el cielo estrellado de Puebla, Mateo entendió que su vida había dejado de ser una lucha solitaria. Ahora llevaba consigo un legado de fe, trabajo y solidaridad que lo hacía más fuerte que cualquier adversidad. Los días posteriores a la colecta dejaron una huella imborrable en el barrio. La fonda de Teresa ya no era solo un lugar de comida, era un símbolo de esperanza. Los vecinos lo sabían y los niños de la calle empezaban a verlo como un espacio donde podían encontrar dignidad. Entre todos, el nombre que más resonaba era el de Mateo, aquel pequeño que había llegado pidiendo pan y ahora guiaba a otros hacia una vida distinta. Una tarde tranquila, mientras el sol pintaba de dorado los tejados de Puebla, Mateo se encontraba limpiando la cocina junto a Teresa. La mujer lo miró con ojos llenos de orgullo. «Hijo, ya no eres el mismo niño que conocí aquel día. Has crecido no solo en la cocina, sino en el corazón». Mateo sonrió, aunque un leve temblor recorrió su voz. «Si hoy tengo fuerzas, es porque usted creyó en mí cuando nadie más lo hizo. No me debes nada, Mateo. Todo esto es mérito tuyo».
En ese momento, entró don Julián apoyado en su bastón con pasos más lentos que nunca. Sus manos temblaban, pero su sonrisa seguía firme. «Quería verlos una vez más juntos», dijo con voz débil. «Mateo, muchacho, estoy orgulloso de ti». El niño corrió a abrazarlo con fuerza. «No me deje, don. Todavía necesito sus consejos». El anciano acarició su cabello. «Ya no los necesitas. Tú mismo eres ahora quien guía a otros. Eso significa que cumplí mi misión». Las palabras calaron en lo más profundo del corazón de Mateo. Comprendió que la vida lo había llevado de la oscuridad a la luz y que debía mantener encendido ese fuego. Con el tiempo, la fonda se convirtió en un centro solidario, donde cada semana se organizaban comidas para niños de la calle. Vecinos, comerciantes y hasta músicos se unían para apoyar. Y al frente, siempre estaba Mateo, con las manos manchadas de masa y el rostro iluminado por una sonrisa sincera. «Mateo, prueba la salsa», decía Teresa, mientras él rectificaba la sazón con cuidado. «Le falta un poco de sal», respondía con seguridad, ya como un verdadero aprendiz de cocinero. Cada platillo que servía llevaba en sí la memoria de su lucha y la promesa de un futuro distinto. Una noche, después de cerrar, Mateo salió a la calle y miró la ciudad iluminada. Recordó con nitidez el día en que había soñado con Jesús, entregándole un pedazo de pan. Ahora comprendía que aquel gesto simbólico había sido un mensaje. No se trataba de esperar milagros, sino de convertirse en uno para los demás. Se volvió hacia Teresa y dijo: «Algún día quiero tener mi propio lugar, no para mí, sino para que más niños encuentren lo que yo encontré aquí». Ella lo abrazó con fuerza. «Lo tendrás, hijo, y cuando llegue ese día, la comunidad estará contigo». La historia de Mateo conmovió a todos los que lo conocieron. De huérfano hambriento, pasó a ser ejemplo de dignidad y fe, demostrando que el amor y la perseverancia podían transformar incluso las heridas más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir conociendo relatos que inspiran y nos recuerdan la fuerza de la esperanza. Y no olvides dar el siguiente paso. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra narración que te dejará pensando y, sobre todo, creyendo en el poder del bien. Mateo, bajo las estrellas de Puebla, ya no era el niño invisible que pedía pan en las calles. Ahora era un joven con futuro, con un legado de bondad y una comunidad que lo respaldaba. Su vida era prueba de que un gesto de compasión puede cambiar destinos enteros.